Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy nos vamos a ocupar un poco de ver eh, el tema de las metástasis en el sistema nervioso central. Eh, es un tema de la práctica diaria, es obviamente apenas un ítem en la nueva clasificación y al ser tan variadas uno no podría resumirlas, por eso vamos a dedicarnos sobre todo a hablar algunas generalidades al inicio y luego a mostrar algunos ejemplos. Aún sobre esas generalidades hay números diferentes de acuerdo a los distintos trabajos, pero más o menos un promedio diría que eh, de acuerdo a las edades van siendo, de acuerdo a medida que avanza la edad, la cantidad y la incidencia de metástasis al sistema nervioso central se van convirtiendo en los tumores, de tumores poco comunes a tumores muy comunes. La sección de tumores metastásicos en la nueva clasificación se divide en aquellos que afectan preferentemente el cerebro y el parénquima de la médula espinal versus aquellos que favorecen a las meninges. Lo que es claro es que debido al aumento de el progreso de los tratamientos en los cánceres sistémicos, la atención se pone cada vez más en los marcadores inmunohistoquímicos y moleculares de diagnóstico que son útiles para el diagnóstico y no solo eso, sino también para la terapia de los pacientes. Vamos a ir... Bueno, hay algo además que es obvio respecto de las metástasis, es que a medida que se van desarrollando terapias mejores para los tratamientos de los cánceres sistémicos, cada vez vamos a tener mayor incidencia de tumores en el sistema nervioso metastásicos y cada vez va a ser mayor la cantidad de veces que los tengamos que diagnosticar e inclusive que tengamos que intentar aplicarles algún tipo de evaluación para verificar la presencia de moléculas que puedan influir en los tratamientos, etc. Al respecto, entonces, vamos a ir viendo algunas estadísticas. Lo que decíamos recién, por qué ha aumentado la incidencia, por el aumento del periodo de supervivencia de los pacientes con cáncer, por la mejoría en el diagnóstico de las metástasis simples y múltiples en el diagnóstico por imágenes, y por la presencia de algunos agentes quimioterápicos que pueden producir defectos transitorios en la barrera hematoencefálica normal y que por lo tanto, en cierto modo también, lamentablemente, favorecen la presencia de metástasis al sistema nervioso central. Como decíamos recién, algunos autores dicen que van desde entre el 12 hasta el 50% de los tumores de adultos en el sistema nervioso central, afectan aproximadamente al 20 a 40% de todos los pacientes con cáncer sistémico. El 30 a 40% de los casos presentan una metástasis única y más frecuente entre la quinta y la séptima década de la vida. En niños la incidencia es realmente baja, más o menos alrededor del 6%. Tiene una frecuencia similar entre hombres y mujeres. El cáncer de pulmón es la fuente más común de la metástasis del cerebro en varones y el cáncer de mama es la fuente más común en mujeres, aunque parece que estas estadísticas se actualizan día a día y muy probablemente el cáncer de pulmón esté siendo también la mayor incidencia de metástasis en mujeres también. Se calcula que un 15% de los casos de metástasis cerebrales son debut clínico, es decir, pacientes que no conocen la presencia de su enfermedad primitiva. En 43-60% de los casos tendrán una radiografía de tórax patológica, y en el 9% de los casos la metástasis cerebral es la única lesión detectable, lo cual lo hace más difícil de diagnosticar, porque no solo hay que diagnosticar, sino que hay que tratar de descubrir dónde está el primitivo. A acordarse de que pulmón es 30-60% de todas las metástasis al sistema nervioso central, que mama es alrededor del 20 al 30%,
que en melanoma, si bien no alcanza los volúmenes totales o absolutos tanto de pulmón como de mama, lo que hay que recordar siempre es que un paciente con melanoma tiene un 50% o más de probabilidades de hacer una metástasis en el sistema nervioso central en la evolución de su enfermedad, y luego vendrían tumores colónicos, renales, otros gastrointestinales y tiroides. Algunas de estas estadísticas pueden, como les comentaba antes, ir cambiando rápidamente de acuerdo a las distintas terapias que se van estableciendo sistémicas para los tumores en estadio metastásico. La clínica es, no digo indefinible, pero sí irregular. Los eventos más comunes son dolor de cabeza, convulsiones y signos focales de acuerdo a la localización. En tomografía, el 50% son solitarios con captación en anillo y caracterizados por un intenso edema circundante. En una resonancia magnética, si a estos pacientes que tenían en TAC una lesión única, menos del 30% van a ser solitarios verdaderamente, así que la resonancia es una mejor metodología para verificar la presencia de metástasis, no solo únicas, sino múltiples. Y esta misma resonancia con gadolinio es capaz de detectar metástasis de 0,5 a 1 centímetro, es decir, muy, muy pequeñas. Fíjense, pequeñas lesiones que se ven en la tomografía, que se hacen mayores, inclusive en las resonancias nucleares magnéticas. La presencia de lesiones múltiples es una forma de la verdad de convencernos de que la lesión es metastásica y que más allá del conocimiento ¿no? de la existencia de un primitivo, y como ven las imágenes pueden comprender distintas localizaciones y distintas formas de presentarse. En general, lo único que es común bastante a todas es la presencia de ese marcado edema perilesional y peritumoral. Esto es simplemente para mostrar algunas fotos de localizaciones, por ejemplo, de melanoma, con localizaciones múltiples. Fíjense, lesiones pigmentadas, tanto en el encéfalo como en el encéfalo a nivel de los ganglios de la base, pero también a nivel cortical, temporal, como a nivel del cerebelo, o manifestaciones múltiples corticales a nivel de la unión entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Bueno, como ven, las lesiones pueden ser múltiples, pigmentadas, no pigmentadas, y pueden ser grandes lesiones que a veces son diagnóstico diferencial con tumores primitivos de alto grado. También puede haber colonización, para decirlo de algún modo, de ubicaciones predominantemente intraventriculares, y este es el punto que marca la diferencia, la clasificación nueva, respecto de la gran diferencia que hay entre la metástasis parenquimatosa y la metástasis meningia, o lo que denominaríamos carcinomatosis meningia. En los aplastados intraquirúrgicos, esto sí, por ahí es importante, porque en los aplastados intraquirúrgicos una de las cosas que uno debería poder lograr ver es definir una diferencia entre si el tumor es primitivo o el tumor es metastásico. Eso muchas veces cambia la conducta del neurocirujano, y lo que uno ve son grupos de células cohesivas, como en cualquier citología que uno le haga a un carcinoma, en la mayor parte de los casos, en cualquier otra parte del organismo. Es decir, grupos cohesivos con células de citoplasma amplio acidófilo que se superponen, con núcleos atípicos. En algunos casos veremos el fondo fibrilar reactivo y las células que son parte del tumor por encima de él, por encima de este fondo, dispuestas aisladas o en grupos, en este caso pigmentadas. Y vamos a ver algunos casos específicos. Paciente de 53 años, sexo masculino, múltiples lesiones,
en el diagnóstico por imágenes, entonces ya macroscópicamente la lesión podría verse de este modo. En el aplastado lo que uno va a ver es un fondo no fibrilar, constituido por grupos de células que están como encadenadas entre sí, que tienen aspecto epitelioide, pero que son de pequeño tamaño, con un alto núcleo, con una alta relación núcleo-citoplasmática, y en la histología lo que veíamos era un adenocarcinoma, una neoplasia epitelial glandular casi sólida, que formaba pequeñas cribas, ¿sí? No marcadamente diferenciada, es decir, no mostraba mucha formación glandular, pero era positiva con el PAS y era claramente positiva con la hematoxilina eosina, la citoqueratina 7 y el TTF1, por lo tanto era una metástasis de un adenocarcinoma de pulmón, y por ahí vamos a charlar algunos datos acerca de las incidencias o alguna cosa nueva respecto de las metástasis específicas de cada uno de estos tumores. Parece ser importante establecer el estatus de la mutación de EGFR después del diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón. Así que eso es una de las cosas que nos pueden pedir, inclusive sobre el material metastásico, ya que parecen responder de algún modo a algunas de las nuevas terapias, por ejemplo, con erlotinib. Como ven, también hay posibilidades de estudiar en metástasis cerebrales algunas otras alteraciones biomoleculares, como los rearreglos de ALK, y de vuelta la relación con algún tipo de terapia que están aumentando las sobrevidas de los tumores de pulmón aún metastásicos al cerebro. Caso 2, paciente de 46 años, sexo femenino, una metástasis difícil de diagnosticar, porque la verdad que parece, digamos, los primeros dos diagnósticos que se me ocurrirían en el diagnóstico por imágenes son el de un meningioma inicialmente, el de un schwannoma secundariamente, pero lo que sí se ve claramente es que este tumor está dando mucho más imagen de edema alrededor que lo que comúnmente da en esa región un meningioma, o aún mucho más también de lo que da un schwannoma. Digamos, la verdad es que está mostrando marcado edema perilesional y desviación de la línea media. En la histología lo que se ve es un tumor constituido por cordones epiteliales que claramente configuran una neoplasia epitelial de aspecto glandular sólido, con áreas de necrosis, con áreas retenidas, con un índice de mitosis, no digo elevado, pero por lo menos evidente. La presencia, como decíamos recién, de mitosis, en otros sectores con muchas mitosis por campo, y que son positivos para CEA, para CK7, para CK8, y para CRB2, es decir, para ER2-NEU. También son positivos para EMA, para GATA3, y como decíamos antes, positivos para el ER2-NEU de membrana, y para los receptores de estrógeno y de progesterona. Hasta acá, y la vimentina solo marcaría esa trama alrededor de la metástasis. Hasta acá, la metástasis más tradicional o más común, para decirlo de algún modo, el cáncer de mama, sería la verdad una especie de demostración de todo lo que puede dar un cáncer de mama, pero no se olviden que los distintos tipos de cánceres de mama pueden
expresar estos marcadores o no expresarlos, tanto en el tumor original como en su metástasis. Hay trabajos respecto de los tumores HER2 positivos, pero también hay trabajos acerca de, sobre todo, de los tumores en los cuales no solo no son positivos para el HER2, sino tampoco son positivos para receptores, los denominados triple negativos, que son realmente muy importantes porque no solamente no dan, a veces no expresan los receptores hormonales o el HER2-Neu, sino que tampoco expresan, no necesariamente expresan, por ejemplo, GATA3, que es uno de los marcadores más utilizados en el momento. Así que hay que tener cuidado con los triple negativos, digamos, cuando uno diagnostique una metástasis en el contexto de un cáncer de mama, uno tiene que averiguar qué estatus de HER2 y de receptores tiene ese tumor primitivo para no equivocarse o no dejarlo sin diagnosticar, recordando esto que acabamos de decir, que a veces son simplemente tumores epiteliales que no expresan muchos marcadores específicos, son triple negativo, pero además muchas veces son negativo para GATA3, entonces uno debería utilizar simplemente marcadores no tan específicos y correlacionar clínicamente, ver si da enema, ver si dan CK7, ver si dan CK8, inclusive a veces hasta volver a hacer como hacíamos antes el SEA, como mostramos recién. Caso 3, paciente de 37 años, sexo masculino, una lesión de vuelta difícil de diagnosticar solamente con las imágenes, porque tiene una lesión muy grande, cortical o cortico-subcortical, que podría alguien interpretar como una lesión primitiva del sistema nervioso, pero la verdad que tiene bastante edema, desvía bastante la línea media. Fíjense que tiene marcado edema alrededor, una lesión que compromete la corteza y la destruye, con un centro necrótico, de aspecto pigmentado, inclusive en algunas zonas, que como pueden ver en la histología, en el corte histológico, la verdad que tiene extensas áreas de necrosis, y en las áreas que el parénquima tumoral, no está necrótico, tiene áreas más epiteloides, áreas fusocelulares, núcleos grandes con nucleolo evidente, bastantes mitosis, muchas de ellas atípicas, y se puede empezar a ver en las fotos la presencia de algunos gránulos pigmentados, no en todas las células, pero en alguna parte de ellas, ¿sí? En el citoplasma de las células, esto ayuda bastante, ¿sí? Para los diagnósticos. Bueno, tenemos algunas fotos más, y el panel de inmunomarcación con HMB45, positivo, con S100, positivo también, nuclear y citoplasmático, con melaná, positivo también, por ahí a veces un poco más focal, pero positivo, y con SOX10 predominantemente nuclear, nuclear, la marcación es nuclear, lo que puedan ver en el citoplasma es fondo, y es importante hacer el diagnóstico de melanoma, porque la verdad es que es uno de los que aún ahora, más allá de los tratamientos, primero porque se establecen tratamientos agresivos, como pueden ver en este trabajo, en el cual se le hace radiación completa del cerebro y temozolomida, pero más allá de las terapias, la verdad es que son lesiones que tienen un muy mal pronóstico. Se han intentado distintos tipos de terapia, entre ellas, como pueden ver ahí, se intentan quimioterapia con el sorafenib, se hace radioterapia, se le da temozolomida asociada a radioterapia,
bueno, aún así sigue siendo de muy mal pronóstico. El caso 4, una paciente de 62 años de sexo femenino, con una lesión de vuelta difícil de diagnosticar, porque podría aparecer un tumor primitivo, aunque la verdad que está bastante bien delimitado, con mucho edema alrededor. Fíjense que realmente desvía la línea media y marca la cantidad de edema que se ve por fuera de la lesión. La lesión, una vez resecada, es una lesión blanquecina con áreas necróticas. Digamos, son lesiones heterogéneas, las lesiones metastásicas en la macroscopía. Y lo que uno puede ver es la metástasis de adentro en el parénquima cerebral directamente, la metástasis de un adenocarcinoma con áreas de necrosis, un adenocarcinoma bastante típico, moderadamente bien diferenciado, con buena formación de glándulas, inclusive con un patrón que cuando uno se va acercando en las fotos histológicas, ya de por sí le hace recordar a los adenocarcinomas de colon. Fíjense, inclusive hasta con cierto grado de diferenciación superficial hacia la luz, dispuestos en cordones o en áreas más sólidas, pero con tendencia a la formación de glándulas, con paz positividad clara, no solo en las luces glandulares, sino en algunas de las células directamente, y con cierto grado de positividad para el cianblue también en el material, sobre todo en el material mucoide que se ve en las luces, y en algunos casos inclusive dentro del citoplasma celular. Una citoqueratina 20, que nos va a dar positivo claramente, más allá inclusive del grado de diferenciación del tumor. En las zonas más diferenciadas dará mejor, en las zonas con necrosis dará fondo, pero en general es un buen marcador. La citoqueratina 20 para marcación de tumores del colon. El CDX2, que es un marcador nuclear, que también no es específico de colon, obviamente, es un marcador nuclear específico de tumores que producen moco, es decir, de adenocarcinomas que produzcan cierto grado de distribución nuclear, y el SATB2, que sí es un marcador bastante más específico a nivel colónico, que también es un marcador nuclear. Esto es importante porque diferenciar colon de otros adenocarcinomas metastásicos, ya que no es lo mismo tener un adenocarcinoma metastásico de páncreas que un adenocarcinoma metastásico de colon para el pronóstico general del paciente, ya que la resección de las lesiones metastásicas cerebrales por vía quirúrgica generalmente mejoran el pronóstico de sobrevida, el tiempo de sobrevida, más allá del estatus de la enfermedad no cerebral y sistémica, y los tratamientos de carcinoma de colon se están extendiendo, inclusive haciendo resecciones no solo del tumor primitivo, sino de las metástasis hepáticas y, por qué no, de las metástasis cerebrales. Caso 5, paciente de 50 años de sexo femenino, una lesión sola evidenciable, de vuelta con pequeña la lesión, pero con edema alrededor, que la verdad en la citología uno la puede ver como un tumor sólido. Si quieren podemos volver atrás, digamos, lo que veíamos en la citología era un tumor sólido con mucho citoplasma y núcleo grande, exactamente eso, y que luego en la histología se ve como una proliferación epitelial glandular constituida específicamente por células claras. Bueno, una de las cosas importantes es que cualquier carcinoma de células claras metastásicos al cerebro tiene un montón de diagnósticos diferenciales. Si uno no conoce el primitivo en este caso, que podría ser cualquier lugar del organismo donde dé células que pueda emitir hacia el resto del organismo
un adenocarcinoma de células claras, va a ser muy difícil, no es que vaya a ser muy difícil, va a tener que utilizar un panel de inmunomarcación importante para poder diagnosticarlo, para poder realizar los diagnósticos diferenciales. La localización más común y lo que uno piensa rápidamente es preguntar si el paciente no tiene un carcinoma de células claras de riñón, que es uno de los que además hace metástasis al sistema nervioso con cierto grado de frecuencia. Entonces una de las preguntas es esas, y aún así uno tiene que tratar de diagnosticar rápidamente, con cierto grado de especificidad entre las imágenes y el panel de inmunomarcación, si podría esto ser una metástasis de algún otro lugar, porque células claras puede dar el colon, puede dar el páncreas, puede dar todo el tracto digestivo, el tracto también genital femenino. Si todo esto, si el paciente no tiene ninguna lesión primitiva en el parénquima renal, pero también el diagnóstico diferencial debe hacerse con otros tumores de células claras que pueden originarse en el propio sistema nervioso central. Y ahí empieza a tener mayor incidencia el diagnóstico por imágenes, porque un meningioma de células claras es un diagnóstico posible, pero la localización es diferente. Un ependimoma de células claras sería más difícil de confirmar, pero ahí tiene que incidir la inmunomarcación, porque sí, los ependimomas de células claras en general son supratentoriales, tienen fusión RELA y pueden estar ubicados tranquilamente en el parénquima cerebral. Y después hay otros tumores que son de células claras en el sistema nervioso central que pueden parecerse a las metástasis, no necesariamente iguales, no son necesariamente iguales, pero bueno, los oligodendrogliomas, los neurocitomas, inclusive los neurocitomas en su localización extraventricular, podrían ser parecidos histológicamente. También así los hemangioblastomas, en el caso de que la localización del carcinoma de células claras sea sobre todo a nivel de la fosa posterior. Una tinción de reticulina a veces ayuda para demostrar que el tumor la tiene, porque estas metástasis renales no rompen la trama de reticulina. Si esto tiene la trama de reticulina completa, en general uno pensaría que el tumor es primitivo, pero más allá de eso, lo que uno tiene que tratar de hacer es hacer un buen panel de inmunomarcación, y en general los tumores de células renales dan un panel típico de citoqueratina, vimentina, EMA, y además dan marcadores cada vez más específicos como el CCR, el marcador de células claras de riñón, digamos, el RCC, el Renal Cell Carcinoma, y también dan marcadores nucleares como el PAX8, que es bastante típico, y dan la foto que mostramos antes. En realidad esto es un CD10 que da muy difuso, y este es el PAX8, que es un marcador bastante específico en términos de que cuando hacemos un panel completo, si da CD10, PAX8 y citoqueratinas, uno tiene cierta confianza en que eso es una metástasis de un carcinoma de células claras de riñón. Bueno, algún trabajo sobre metástasis cerebrales de carcinoma de células renales, uno puede buscar todos estos trabajos. En general todo el tiempo están actualizándose, sobre todo los de metástasis, así que en realidad yo no nos recomiendo un trabajo en particular, sino ver que hay trabajos que uno puede buscar rápidamente, simplemente para especificar cuáles son los parámetros de supervivencia en general que tienen este tipo de lesión, y que en general están relacionados con el tamaño, con el estadio de la enfermedad primitiva, etc. Fíjense que una de las cosas que uno puede nombrar es que más allá de su baja incidencia general en el organismo, los carcinomas de células renales tienen cierta predilección por metastatizar al sistema nervioso central. Esto es importante, y por eso lo estamos poniendo en este grupito de tumores que pueden dar metástasis rápidamente.
El caso 5, paciente de 60 años de sexo masculino, otra lesión pequeña de fosa posterior, con bastante edema, pero que típicamente en los aplastados intraquirúrgicos muestra un fondo no fibrilar y una cierta, la disposición en grupos más grandes o pequeños de células con cierta cohesividad y con cierta adherencia, no solo celular, sino en pequeños grupos, y con cierto amoldamiento intranuclear. Como ven, lamentablemente, esto tendría varios diagnósticos diferenciales de tumores del propio sistema nervioso central, porque lo que estamos acá en presencia es de un tumor de células redondas, pequeñas y azules, con alta relación núcleo-citoplasmática, o sea, con escasos citoplasmas, núcleos hipercromáticos y mitosis evidentes, aún ya en los aplastados. Por lo tanto, esto tiene diagnósticos diferenciales, ¿no? Y con núcleos amoldados. Esto no solo tiene diagnósticos diferenciales entre distintos tipos de metástasis, sino también entre distintos tipos de tumores del sistema nervioso central. Y en relación a eso, las edades del paciente y la presencia o no de una patología concurrente ya diagnosticada, bueno, es muy importante, obviamente. Si sabemos que el paciente tiene algún tipo de neoplasia ya diagnosticada en el resto del organismo, va a ser más fácil diagnosticarlo, y si el paciente tiene 70 años, va a ser más fácil de diagnosticar como metástasis que si tiene 5 o 6 años de edad. En la histología lo que se ven son estos mismos grupos de células, que a veces inclusive pueden confundirnos al formar verdaderas casi rosetas o disposiciones rosetoides, y en general son lesiones que tienen, como dijimos, una alta relación nucleocitoplasmática, tienen necrosis, tienen extensas áreas de necrosis y tienen atipía. Cuando dan positivo, cuando hacemos el panel de inmunomarcación, aparte de queratinas, hacemos marcadores neuroendocrinos, y a veces dan positivos primero los marcadores neuroendocrinos, como la cromogranina, focalmente o difusamente, la sinaptofisina, la enolasa neuronoespecífica, y eso no nos debe confundir con que sea, bueno, hasta acá, digamos, parece ser tener el panel, el patrón de un tumor neuroendocrino, pero bueno, a veces estos tumores, aunque fueran hasta casi fusocelulares, dan positivos como se ve acá. Bueno, acá se ve una hematoxilina oxina, digo, van en ese patrón muy densamente poblado celular, dan positivos para CK7, pero cuando dan positivos para TTF1, uno puede hacer el diagnóstico de metástasis de tumor neuroendocrino de pulmón, en este caso de carcinoma neuroendocrino de pulmón, específicamente de carcinoma de células pequeñas de pulmón. Y respecto de eso, vuelvo a decirle, como venía comentando recién, los tratamientos evolucionan, y por lo tanto evolucionan los tratamientos del tumor primitivo y de sus metástasis cerebrales. Se ha intentado también quimioterapia o radioquimioterapia. Bueno, respecto de eso, las cosas se van modificando rápidamente. Con esto terminamos, y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, ahí tienen como siempre mi mail, y muchas gracias por haber llegado hasta acá.